La vida siempre tuvo una manera peculiar de recordarme que yo era la pieza desajustada de la familia Ortega. Mi hermana mayor, Camila, era la estrella. Siempre fue la favorita, la hija perfecta a los ojos de mis padres. Yo, por otro lado, era la chica que soñaba demasiado, como mi madre adoraba repetir. Crecer bajo el peso de esas palabras fue como vivir en una sombra constante, intentando encontrar un lugar donde mi luz pudiera brillar. A los 20 años, mi deseo de independencia me llevó a buscar un trabajo. Así fue como entré por primera vez en el restaurante Sabor y Alma. Marta, la dueña, era una mujer de personalidad fuerte y mirada penetrante, del tipo que parecía ver más allá de lo obvio. Al principio, solo limpiaba mesas y tomaba pedidos, pero algo en ese ambiente despertaba en mí un sentimiento de pertenencia que nunca antes había experimentado. Era un lugar donde la gente sonreía, donde el trabajo duro era reconocido y donde, por algún milagro, mi opinión parecía importar. Marta me observaba de cerca, algo que, confieso, al principio me intimidaba. Tenía la costumbre de hacer preguntas inesperadas, como, si fueras tú, ¿qué cambiarías en este plato? O, ¿qué música crees que combina con el ambiente del restaurante hoy? Nunca supe cómo responder de inmediato, pero sus preguntas hacían algo que nadie en mi familia jamás hizo. Me hacían pensar. Las noches eran largas y agotadoras, pero las disfrutaba. Mientras Camila exhibía sus proyectos arquitectónicos impecables frente a mis padres y recibía elogios desmedidos, yo volvía a casa con olor a comida y una sensación de realización que solo yo entendía. Trabajar en el restaurante me dio algo que ningún reconocimiento familiar podía ofrecer: orgullo. Fue durante uno de esos días agitados que Marta me llamó para una conversación en su pequeña oficina al fondo del restaurante. «Elena, tienes potencial», dijo con su tono directo como siempre. «Pero el potencial sin esfuerzo no vale nada. ¿Estás dispuesta a aprender de verdad?» La pregunta me tomó por sorpresa. Respondí con un sí, firme, pero por dentro me preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba. No sabía que ese sí sería el primer paso para cambiar mi vida. Los días que siguieron fueron una mezcla de aprendizaje y desafíos. Marta comenzó a enseñarme de todo, desde la elección de ingredientes hasta el equilibrio de las finanzas del restaurante. «Cocinar es un arte», decía, «pero administrar un restaurante es ciencia pura». Cada lección que me daba era como una pequeña pieza de un rompecabezas que poco a poco empezaba a armar. Con el tiempo, comencé a notar algo diferente en la mirada de Marta. No era solo aprobación, era confianza. Eso me llenaba de un tipo de alegría que no tenía nada que ver con la aceptación de mi familia. Por primera vez, sentía que era capaz de algo grande. Aún así, había una parte de mí que temía lo que estaba por venir. Sabía que ese sentimiento de pertenencia sería puesto a prueba, al igual que mi valentía. La vida siempre encuentra una manera de desafiar a las personas que se atreven a soñar, y en el fondo sabía que mi mayor prueba apenas estaba comenzando. El día que Marta me entregó las llaves de la oficina fue como un despertar. Ya llevaba casi un año siendo gerente del restaurante, pero eso parecía algo diferente, algo más serio. «Si quieres crecer, Elena, tienes que aprender a ver el restaurante con otros ojos», dijo mientras sostenía las llaves en la palma de su mano. «No solo como un lugar de trabajo, sino como una extensión de ti misma». Sentí el peso de esas palabras, aunque no entendía completamente lo que significaban en ese momento. Marta comenzó a enseñarme sobre administración con la misma intensidad y pasión que demostraba al enseñar sobre cocina. Sabor y Alma era más que un restaurante para ella. Era un legado, y la idea de formar parte de eso me ponía nerviosa, pero al mismo tiempo me entusiasmaba. Las lecciones eran prácticas, pero siempre había algo personal en ellas. Aprendí que mantener las cuentas en orden era tan importante como conocer el punto exacto de un risotto. Marta me hacía revisar cada elección, cada detalle. «Un restaurante es como una sinfonía, Elena. Cada instrumento tiene que estar afinado, o el público no regresa». Fue en una fría noche de invierno, después de cerrar las puertas, que Marta sacó a relucir algo que nunca imaginé. Me llamó para sentarme en la mesa del rincón, su mesa favorita. «He estado pensando mucho en el futuro», comenzó,
mirándome con una expresión seria. No voy a vivir para siempre, y quiero que Sabor y Alma siga siendo un lugar con significado. Quiero ofrecerte una oportunidad. Por un momento pensé que estaba a punto de despedirme, pero lo que dijo a continuación me dejó sin aliento. Quiero venderte el 50% del restaurante. Me quedé en silencio, tratando de procesar esas palabras. Pero Marta, no tengo dinero para eso, respondí casi sin voz. Tienes más que dinero, Elena. Tienes dedicación. Haremos un acuerdo que funcione para ambas. Quiero que sepas que esta es una oportunidad única y no te estoy dando nada gratis. Es tu oportunidad de demostrar que eres capaz. Esa noche marcó un antes y un después para mí. Volví a casa con la cabeza a mil, tratando de entender cómo asumir una responsabilidad tan grande. Mi familia, por supuesto, no vio eso como un logro. Mi madre dijo algo como: «Deberías preocuparte por conseguir un empleo seguro, no por correr riesgos». Camila, por otro lado, se rió y dijo: «Como si fueras a lograrlo, no te ilusiones». Esas palabras que antes me habrían herido, esta vez tuvieron el efecto opuesto. Me dieron fuerza. Si nadie creía en mí, yo creería en mí misma. En los meses siguientes, mi vida se convirtió en una mezcla de trabajo y sacrificio. Guardé cada centavo que pude, trabajé horas extra y asumí responsabilidades que nunca pensé ser capaz de soportar. Y, poco a poco, ese restaurante comenzó a formar parte de mí. 2 años después, cuando Marta enfermó, me llamó nuevamente a esa misma mesa. «Elena», dijo con una voz más débil de lo que recordaba, «quiero entregarte el otro 50%. Ya eres la dueña de este lugar en el corazón, así que es justo que también lo seas en el papel. Sé que cuidarás de Sabor y Alma como se merece». Tomé sus manos y le prometí que honraría su legado. Prometí que haría de ese lugar un símbolo de todo lo que ella construyó y de todo lo que yo aprendí. Marta se fue pocos meses después, pero su presencia seguía sintiéndose en cada rincón del restaurante. Era como si me estuviera guiando, recordándome quién era y de lo que era capaz. Ahora, con el restaurante bajo mi responsabilidad, sabía que nuevos desafíos vendrían. Aún había tanto que demostrar, a mí misma, a la ciudad, y quizás de una manera más amarga, a mi familia. La tormenta que sabía que se avecinaba era inevitable, pero esta vez estaba lista para enfrentarla de frente. Cuando llegó la invitación de Camila, debo admitir que me reí sola. Era tan típico de ella organizar algo grandioso solo para ser el centro de atención. Sin embargo, esta vez algo parecía diferente. La invitación no era para la casa de nuestros padres, ni para un evento de gala, sino para una cena en Sabor y Alma. Mi restaurante. Ella no tenía idea, por supuesto. Para ella, yo seguía siendo la camarera esforzada que trabajaba duro para pagar las cuentas. Pensé en rechazarla. La idea de verla desfilar su arrogancia frente a nuestros familiares, en el lugar que construí con tanto esfuerzo, me daba náuseas. Pero por otro lado, había algo en mí que quería ver hasta dónde llegaría esto. Quizás era el deseo de finalmente mostrarle que no era la chica que ella insistía en menospreciar. Cuando Camila llegó, era como si estuviera protagonizando su propio espectáculo. Entró con la cabeza en alto, el cabello impecablemente arreglado, y saludó a los invitados como si fuera la anfitriona. Observé todo desde lejos, sintiendo una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Cómo podía ser tan segura de sí misma y al mismo tiempo tan ciega? Mientras servía las mesas, escuché los comentarios que hacía. «Este restaurante es maravilloso, ¿no? Tiene un encanto especial», decía, como si hubiera descubierto el lugar por sí misma. Con cada frase, sentía cómo mi paciencia se agotaba. Pero seguí sonriendo, enfocándome en el servicio, como si fuera una noche común. Fue entonces cuando Camila decidió dar el golpe final. Cuando la cena estaba por terminar, se levantó, alzó una copa de vino y llamó la atención de todos. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», comenzó, con ese tono ensayado de superioridad. «Y quiero aprovechar para agradecer también a mi hermanita querida, que nos está atendiendo con tanto cariño esta noche. ¿Dentro de poco también lavará nuestros platos?». Hubo risas nerviosas en la mesa, pero sabía que muchos estaban incómodos. Camila, sin embargo, parecía alimentarse de eso. Quería humillarme,
como siempre lo hacía. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Respiré hondo, ajusté el delantal y caminé hacia la mesa. Sentí cómo todas las miradas se volvían hacia mí, mientras mi corazón latía más rápido que nunca. Era el momento que sabía que llegaría tarde o temprano. Miré directamente a Camila y con una sonrisa tranquila dije: ¿Sabes, Camila? Creo que es hora de que conozcas a la verdadera dueña de este restaurante. La sorpresa en sus ojos fue casi cómica, pero eso era solo el comienzo. Había mucho más que ella necesitaba escuchar. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Era como si todos los ruidos del restaurante hubieran sido engullidos por ese momento. Camila parpadeaba, confundida, como si intentara descifrar lo que acababa de decir. Sus labios se curvaron en una sonrisa incrédula. «Debes estar bromeando», soltó, con una risa forzada que resonó en la sala. Sabía que reaccionaría así. Era tan típico de Camila convertir la incredulidad en burla. Pero estaba preparada. Con pasos firmes, caminé hacia la mesa y coloqué sobre ella una carpeta de documentos. La abrí con calma, permitiendo que todos los presentes vieran los papeles que demostraban mi propiedad del restaurante. «No es una broma, Camila», comencé, mirándola directamente. «Soy la dueña de este restaurante. Trabajé aquí durante años, comenzando como camarera, y gané la confianza de la antigua propietaria, Marta. Con esfuerzo, sacrificio y dedicación, compré la mitad de este lugar. Más tarde, ella me confió el resto porque sabía que valoraría lo que construyó. Así que, sí, este restaurante es mío». Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez en años vi algo que parecía ser vulnerabilidad en su rostro. «Esto no tiene sentido», murmuró casi para sí misma. «Tú eras solo una camarera». «Lo era», dije interrumpiéndola. «Pero eso no significa que era menos capaz. Lo que significa es que trabajé duro. Significa que, mientras te reías de mí, yo estaba construyendo algo que realmente importaba. Y ahora, Camila, estás sentada en el lugar que tanto admirabas, intentando humillarme sin siquiera saber que todo esto me pertenece a mí». Los demás miembros de la familia miraban de un lado a otro, como si estuvieran presenciando un espectáculo. Era evidente que algunos estaban impresionados, mientras que otros, como mi madre, parecían incómodos. Camila, sin embargo, intentaba desesperadamente salvar las apariencias. «Eso no cambia nada», replicó cruzando los brazos. «Sigues siendo... bueno, tú». Respiré hondo, tratando de contener la ira que sus palabras me provocaban. «¿Y exactamente quién soy yo, Camila? ¿La persona que siempre subestimaste? ¿La hermana que intentaste minimizar cada vez que tuviste la oportunidad? Pues déjame decirte algo. Esa persona construyó algo que tú nunca te atreviste a construir. Un sueño, basado en esfuerzo real». Por un instante, Camila pareció perdida. Su expresión oscilaba entre el asombro y la ira contenida, pero antes de que pudiera responder, decidí que era el momento de cerrar ese espectáculo. Miré alrededor de la mesa, dejando que mi mirada se posara en cada rostro, y dije con firmeza: «Si alguien aquí todavía cree que mi valor se mide por el título que tenía antes o por las expectativas que pusieron sobre mí, es hora de replanteárselo». Volví a mirar a Camila. «Y ahora, Camila, voy a pedirte algo. Levántate y vete. En mi restaurante nadie será humillado, ya sea cliente o empleado, y eso también te incluye a ti». Por unos segundos pensé que se resistiría. Pero, para mi sorpresa, se levantó. Con el rostro rojo y los ojos brillando de vergüenza, salió sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de ella, y sentí un peso enorme salir de mis hombros. Los familiares comenzaron a murmurar entre sí, pero algo quedó claro. El respeto que siempre había deseado parecía estar finalmente ahí. Lo que no sabía en ese momento era que Camila no dejaría pasar aquello tan fácilmente. De alguna manera, el enfrentamiento de esa noche abriría puertas a algo que jamás podría prever. Después de que Camila salió del restaurante, el aire se sintió más ligero. Por un momento, permanecí de pie, mirando la puerta por donde había salido. El silencio era casi abrumador, pero poco a poco las conversaciones comenzaron a retomarse, aunque en tonos más bajos.
Sabía que estaban digiriendo lo que acababan de presenciar, y para ser sincera, yo también. Mi madre fue la primera en romper el silencio, mirándome con una expresión que no pude descifrar completamente. «Elena, ¿por qué nunca nos contaste nada de esto?». Parpadeé, sorprendida por la pregunta. «Porque nunca preguntaron», respondí, con una honestidad que también me tomó por sorpresa. Era verdad. Durante años nadie en mi familia quiso saber qué hacía o qué quería, solo asumían que yo era la que se quedaría atrás. Mi respuesta pareció impactar a mi madre, quien desvió la mirada hacia la servilleta frente a ella, como si necesitara algo en qué centrarse. Mi padre, siempre más observador que expresivo, simplemente asintió con la cabeza, como si finalmente hubiera entendido algo que había estado frente a él todo este tiempo. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi tío Eduardo, el más reservado de la familia, levantó su copa y dijo: «Elena, felicidades, no por el restaurante, sino por tu valentía. Siempre fuiste más de lo que cualquiera aquí pudo ver, y creo que hoy lo dejaste muy claro». Los demás comenzaron a murmurar en señal de aprobación, y uno a uno se volvieron hacia mí con palabras de apoyo y felicitaciones. Fue extraño, casi desconcertante. No porque no deseara ese reconocimiento, sino porque no esperaba que llegara de esa forma. Por dentro, sin embargo, sabía que aquello no se trataba de ellos. No se trataba de las felicitaciones ni de las miradas de aprobación. Era sobre mí, sobre lo que había logrado y cómo había llegado hasta allí. Más tarde, después de que los últimos familiares se fueron y las luces del restaurante se atenuaron, me senté en la mesa del rincón, la misma donde Marta tantas veces me había enseñado lecciones que moldearon quién soy. Las emociones de ese día empezaron a asentarse, pero una sensación persistía, la certeza de que ese enfrentamiento con Camila no era el final. Había algo en la forma en que se fue, en la furia contenida que conocía tan bien, que me decía que no aceptaría la derrota tan fácilmente. Aún así, esa noche me permití un momento de paz. Respiré hondo, dejando que el silencio del restaurante vacío me envolviera. Sabía que todavía había mucho que enfrentar, pero también sabía algo con certeza. Ese día había dado un paso decisivo para dejar mi huella. No solo en sabor y alma, sino en todos los que cruzaron el camino de esa mesa. Y en el fondo, estaba lista para lo que viniera, incluso si significaba enfrentar nuevamente a mi hermana y sus palabras afiladas. La batalla por el respeto tal vez no había terminado, pero esa noche me sentí victoriosa. Con ese pensamiento, me levanté y apagué las luces del restaurante. Un nuevo día me esperaba, con nuevos desafíos, nuevas posibilidades y, quién sabe, nuevas formas de demostrarle al mundo y a mí misma que era más de lo que jamás imaginaron. Los días que siguieron a la cena familiar fueron una mezcla de calma y expectativa. En el restaurante, la vida parecía haber vuelto a la normalidad, con clientes entrando y saliendo, camareros atendiendo y el aroma de hierbas frescas llenando el aire. Pero sabía que, afuera, una tormenta se estaba gestando. Camila no era del tipo que dejaba pasar una afrenta en silencio, y tenía razón. Una semana después, apareció en el restaurante, pero no como cliente. Me esperó afuera, apoyada en su auto lujoso, con los brazos cruzados y una expresión tensa. «Necesitamos hablar», dijo, apenas me vio. Acepté. Estaba cansada de las peleas, de los resentimientos que parecían nunca resolverse. Fuimos a una cafetería cercana, lejos de las miradas curiosas de Sabor y Alma. Mientras el café se enfriaba frente a nosotras, Camila finalmente comenzó a hablar. «No sé por qué hice eso», dijo ella, con una voz más baja de lo que jamás había oído. «Tal vez fue envidia, tal vez fue el hecho de que lograste algo que yo nunca conseguí, pero no me di cuenta de cuánto me hacía eso pequeña. Hasta ahora». Hubo un momento de silencio. Me quedé mirándola, tratando de encontrar rastros de la hermana que conocí en nuestra infancia, antes de que las comparaciones y los favoritismos nos dividieran. Parecía sincera, pero el peso del dolor aún estaba presente en mí. «Camila», comencé, eligiendo las palabras con cuidado, «siempre tuviste todo lo que yo nunca tuve. La aprobación de nuestros padres, las oportunidades, pero nada de eso importa ahora.
Lo que importa es lo que hacemos a partir de hoy. No guardo rencor, pero no puedo simplemente olvidar todo. El respeto es algo que se gana, y espero que, de ahora en adelante, elijas el camino del respeto. Ella asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Fue la primera vez que la vi vulnerable, y en ese momento decidí dar un paso hacia el perdón, no por ella, sino por mí, porque guardar resentimientos nunca ha sido algo que combine con la persona que quiero ser. Después de ese encuentro, Camila comenzó a cambiar. No fue de un día para otro, pero poco a poco. Buscó acercarse, no con palabras vacías, sino con acciones. Por otro lado, mis padres, especialmente mi madre, todavía luchaban por aceptar que la hija a la que subestimaron se había convertido en la más exitosa de la familia. Pero eso ya no me afectaba. Había aprendido que el reconocimiento más importante es el que viene de uno mismo. Sabor y Alma siguió creciendo, convirtiéndose en uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad. Las lecciones de Marta nunca me abandonaron, y llevaba su legado con orgullo, buscando expandir el restaurante sin perder su esencia. Con el tiempo, me di cuenta de que el respeto que tanto había buscado de mi familia no era lo que me definía. Mis logros eran para mí misma y para las personas que creyeron en mí a lo largo del camino. Camila, por su parte, comenzó a replantearse su propia vida. Se alejó de los focos artificiales que tanto buscaba y encontró un camino más auténtico. Nunca llegamos a ser las hermanas inseparables que quizás podríamos haber sido, pero había algo nuevo entre nosotras, una tregua y un respeto mutuo que antes no existía. Mientras tanto, mis padres finalmente aceptaron que la hija que consideraban invisible se había convertido en una mujer que marcaba la diferencia. No hubo una gran reconciliación, sino pequeños gestos que con el tiempo sanaron las heridas más profundas. Sentada en la mesa del rincón del restaurante, mi mesa favorita, miré a mi alrededor y sentí una paz que no había conocido antes. El legado de Marta estaba seguro, mi historia había sido escrita con esfuerzo y lágrimas, y el futuro aún me ofrecía posibilidades infinitas. Y entonces, mientras las luces de Sabor y Alma brillaban suavemente, pensé en la mayor lección que la vida me enseñó. No son las palabras de los demás las que definen quién eres, sino las acciones que tomas. Todos somos capaces de cambiar nuestras historias, siempre que tengamos el valor de creer en nosotros mismos. Con una sonrisa, me levanté y volví al trabajo. Después de todo, mi historia apenas estaba comenzando.